Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy continuamos con la serie de crear un juego de Skull King con Java y específicamente usando unas técnicas de TDD. Este va a ser el episodio número 9 y en el episodio anterior, para hacer un pequeño recap, nosotros implementamos la jerarquía de cartas, para Escape, Jolly Rogers, Parrot, Pirates y creo que era todo lo que era Suited Card. Offline yo implementé el resto de las cartas, como podemos ver, por ejemplo, la carta de pirata. Nosotros implementamos la carta de pirata y tenemos los tests relacionados a esa carta de piratas también. Ok, tenemos el test de la carta de piratas y podemos ver que el poder de la carta pirata es de 200, que nos permite ganarle a todas las que son suited cards, y tenemos todos los tests acá. Aparte de las cartas, una de las cosas que hice fue implementar el deck de cartas. O sea, nosotros necesitamos tener una lista de cartas. Y voy a empezar a enseñarle los tests que hice para ello. Y después vamos a ver cuál es la implementación que tenemos. O sea, nosotros tenemos aquí un deck que le llamé Shuffle Deck, específicamente porque queremos saber que está revuelta. Las cartas no están en orden, se revolvieron, como haríamos en el juego tradicional. Entonces lo único que hacemos es decirle, creamos el deck, le decimos que no tiene duplicados porque todas las cartas son distintas, tanto en valores como el ID que tienen, que es un UID autogenerado, y al final tengo que tener 70 cartas. ¿Por qué? Bueno, porque las reglas del juego dice que tenemos 5 de estas, 5 de aquellas, 14 de las otras, y al total da 70. Eso es algo que nosotros sabemos y que lo implementamos en el test para luego implementarlo en el deck. ¿Qué otro test tenemos? Bueno, tenemos que el deck tiene que tener 5 escape cards, ¿no? Filtramos por todas las que son escape y decimos que tiene que tener 5. Lo mismo para los piratas, también son 5, por eso el test se llama el deck tiene 5 piratas. Luego tenemos el que tiene que tener un Skull King. Entonces, filtrando por Skull King, solamente uno. Una de tigresa, 2 de sirena, y tiene 56 de las Suited Cards. Suited recuerden que las Suited hay una jerarquía y tenemos Parrot, Jolly Rogers, Treasure Chest y... ¿cuál es la otra? Parrot, Jolly Rogers, Treasure Chest y... veamos cuál es, que no recuerdo. Suited Card. Necesitamos... abrir Pirate Card y los mapas también. Entonces tenemos todas esas cartas. Volvamos al deck de test y también tenemos que verificar que podemos tomar la primera carta del deck, que eso es el draw card. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo lo que estoy haciendo es creo el deck, le digo ahora créame un array list de cartas separado. Y esto es bastante interesante, ya les voy a explicar por qué esto lo estamos haciendo así. Y le digo, del 1 al 70, retira la carta y la ponemos, retira una carta y la añadimos a la lista de cartas donde las estoy poniendo. Y ya les voy a explicar por qué esto lo decidí hacer así. Y luego le decimos que al retirar la carta tenemos un objeto success al final. Entonces luego, en las cartas donde puse el deck, imagínense que las estoy tirando en la mesa una por una, le digo que tienen que tener 70 porque las retiré todas. Y además que estoy haciendo un test simplista aquí, pero le digo que tengo que tener 56 del tipo suit, porque ya sabemos arriba que tenemos 56 de esa. Pudiera hacer todas las validaciones que hicimos antes de que hay 5 piratas, hay 5, pero no es necesario. Yo sé que hay 70 cartas aquí. Y no hay manera de yo poder crear una lista de estas con todas las cartas obteniéndolas de otra información, si este es el único método add que tengo acá. Y luego yo le digo que voy a volver a tratar de retirar otra carta. Ya pasé las 70 cartas a la mesa, ahora no tengo ninguna carta en la mano. Le digo, vamos a tratar de retirar una carta y me tiene que ser un fallo. Y además el fallo tiene que decir que el deck está vacío, un empty deck, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite eso? Vamos a ver cómo quedó la carta de deck
una vez que la implementamos, la clase deck. Entonces yo le estoy diciendo a esta clase deck, que es un record, va a ser inmutable. Y tengo aquí, le puedo pasar una función, que es la función que me toma una lista de cartas y me retorna otra lista de cartas. ¿Por qué esto? Y le llamé shuffle. Esa va a ser la función que yo le doy la lista de cartas ordenada y me devuelve una lista de cartas, pero con todas las cartas mezcladas, ¿no? Y la idea de pasárselo en lugar de inicializarlo dentro de la máquina es solamente por cuestiones de testing. Yo quiero poder, en algún momento voy a poder crear juegos y poder decirle al deck que tenga arriba todos los 5 piratas y decirle dame los piratas de esta manera o tener control sobre el orden de las cartas. Es la única razón. Entonces, ¿qué pasa? Yo en lugar de exponer esta lista de cartas, que aquí es privada, como hicimos con la clase players, yo lo que estoy diciéndole aquí en lugar de eso es decirle que deck implementa un iterable de cartas. Eso me permite a mí retirar cartas, hacer iteraciones sobre las cartas, sobre el deck, y me va a devolver una lista de cartas. Y aquí en la función build deck, con la función shuffle, lo único que estamos haciendo es creando los 14 parrot, los 14 chess, los 14 map y los 14 Jolly Roger, los 5 escape, los piratas, la tigresa, el Skull King y las 2 mermaid. Básicamente es eso lo que estamos haciendo. Y luego le decimos aquí a la función shuffle, revuelve las cartas, ¿no? Ahora, en la función de retirar cartas, si yo veo que las cartas ya están vacías, o sea, perdón, aquí tengo, esto es algo que quiero hacer porque como no estoy lanzando las cartas, es inmutable esto y las cartas están siempre ahí. O sea, en teoría las cartas nunca se salen de ahí. Nosotros creé un Next Card Index, que básicamente va a decir cuál es la carta que voy a sacar del deck. O sea, el deck, si lo vemos de esta manera, el deck es un stack de cartas desordenado que siempre se queda así. Cuando yo le digo dame una carta, no es que agarro la carta y la saco de la lista y ahora la lista tiene una carta menos. La lista es inmutable, se queda de esa misma manera y yo lo único que voy moviendo es un índice y diciéndole cuál es la carta que sigue. Eso por mantener la inmutabilidad. Entonces, luego aquí le digo que implemente iterator, tengo que retornar el iterador de las cartas que tengo acá. Entonces, eso por la parte de las cartas. Otra cosa interesante que hice voy a cerrar todo esto, con offline, fue que yo estaba chequeando todo el tiempo el code coverage del proyecto y lo que quería hacer era creé el plugin de Jacoco, no lo creé, lo añadí y lo configuré. El plugin de Jacoco es un plugin que nos permite chequear cobertura del código y además fallar el build si la cobertura que uno tiene configurada no es la requerida. Entonces, como nosotros por estar haciendo TDD accidentalmente terminábamos con un byproduct de casi 100% de cobertura de código y cuando no lo alcanzábamos poníamos un método más y lo cubríamos, se puse que la cobertura de código va a ser en 99% mínimo requerido. O sea, si yo agrego una clase nueva y no agrego un test, esto va a fallar y yo tengo que tomar una decisión. 1, implemento el clase. 2, elimino esa clase o esos métodos que agregué, ese código que agregué. O 3, cambio la cobertura del código porque quiero agregar la clase, no quiero agregar los tests por alguna razón y va a bajar la cobertura del código. O puedo hacer una exclusión como tenemos aquí. Por ejemplo, aquí estoy excluyendo las clases builder y las clases result. ¿Por qué? La clase result todavía no tengo esos tests para la clase y la clase builder. Entonces, básicamente me estoy forzando a tomar una decisión para garantizar que la calidad del proyecto sigue igual. También agregamos la dependencia a record builder que nos permite por ejemplo, en el player, nosotros anotamos esta clase game, con la anotación record builder, y esa anotación lo que nos crea es estos game builder por nosotros. O sea, nosotros nos eliminamos un poco de boilerplate y de esa manera podemos tener la clase record como una clase inmutable y continuar haciendo, poder mutar el builder y retornar ese objeto al final.
Entonces es una utilidad bastante buena. No estamos agregando una dependencia al proyecto, aunque eso ya no va a ser un problema de ahora en adelante, porque vamos a tener que agregar otras dependencias. Pero en el core este es el core del juego y no estamos agregando una dependencia directa porque este builder es solamente seleccionado en build time. O sea que estos builders son generados y son Java código plano o vanilla. Y básicamente la dependencia es casi nula. Teniendo eso en cuenta, agregamos inmutabilidad en la mayoría del código porque vamos a tener WebSockets y multithreading y queremos minimizar los problemas lo más que podamos. El primer prototipo de la UI del juego. Entonces, ya yo convertí este proyecto en un proyecto Quarkus agregando un plugin y una serie de dependencias. Porque como dijimos, esa es la tecnología en la que vamos a implementar los REST Endpoint, los WebSockets y todo lo relacionado a eso. Entonces, yo usé Cloud Code para generar una UI que nosotros podemos ver acá. CSS, JavaScript y HTML plano. Y básicamente Quarkus lo que está usando es que cuando uno pone esto en Resources, MetaInf Resource Folder, esto sirve como digamos, el webpath para la aplicación. O sea, todos los recursos que expongamos aquí van a estar expuestos en localhost 8080 barra. Hasta ahora nosotros estábamos haciendo el juego bottom up, o sea, básicamente la lógica del negocio del juego. Tenemos una parte decente ya implementada como las cartas y el deck y la dinámica de las cartas, quién gana, quién pierde con otra. Pero de esa manera nosotros podemos continuar haciendo bottom up con eso. Pero las decisiones las decisiones de diseño que tenemos que tomar en ese momento van a impactarnos en lo que vamos a necesitar luego en la UI. Entonces, en lugar de continuar haciendo eso, tomar la decisión de hacer top-down. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar por la UI. Yo no soy un experto haciendo UI, ni HTML, ni CSS, pero tenemos Cloud Code, generamos ciertas cosas, es básicamente unos botones aquí y allá, y podemos empezar a ver qué es lo que necesitamos desde el punto de vista del juego, porque recordemos que vamos a usar WebSocket, enviarle al servidor y el servidor a nosotros. ¿Por qué hacerlo así? Porque de esa manera nosotros vamos a ver qué información nos falta en la UI, cosa que ahorita es muy difícil ver, porque ahorita estamos haciendo todo como si nosotros tuviésemos una API Java, que de hecho lo es, y podemos jugar en los tests de la manera que lo estamos haciendo hasta ahora. Pero la manera que los mensajes que nosotros tenemos que enviar por WebSocket son un poco diferentes a lo que pudiéramos usar si estamos usando la API Java. Entonces ya el servidor arrancó y refrescamos esto. Y esto que ven aquí es más o menos es un mockup de la UI. Va a funcionar, pero es todo simulado. Es simplemente para empezar a ver el funcionamiento y cómo, qué cosas necesitamos enviar desde el HTML o la UI a los WebSockets o al servidor, dependiendo de la necesidad. Como hablamos de la regla del juego, en este caso nosotros tenemos 8 jugadores. Imaginemos que llegamos al máximo jugador, el juego inicia. El creador del juego lo inicia y vemos en pantalla los jugadores. Yo no puedo ver yo no puedo ver sus cartas, solamente puedo ver mi carta, que es la que ustedes ven en rojo aquí en la parte de abajo, que dice, está la carta ahí. Y en la primera ronda todos tenemos una carta, por eso es que vemos una carta en cada uno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como la regla del juego lo dice, yo tengo que hacer una apuesta de o gano 0 cartas o gano una carta. Yo aquí abajo tengo 2 botones que dicen place your bid, pon tu apuesta, y yo le digo, como escape es la carta de menos valor, yo voy a decir que es 0. Todos los demás jugadores pasan a hacer sus apuestas también, o su bid. Y luego dice juega la carta. Yo voy a jugar la carta escape. Los demás van jugando sus cartas, que yo no sabía cuáles eran. Y luego el mismo juego hace el cálculo de quién ganó esa partida y cuántos puntos acumula cada quien. Y pasamos a la siguiente ronda, que sería la ronda 2. En la ronda 2 ahora tenemos cada uno de nosotros 2 cartas. Y me dice, pon tu apuesta, le digo que voy a ganar 2. Y todos los demás hacen su apuesta también. Y continuamos en la secuencia de la misma manera. Jugamos una carta, todos juegan una carta. El juego calcula su valor de rondas y los puntos de cada uno. Luego juego la segunda carta. Y así sucesivamente hasta que tengamos
las 10 rondas del juego y nos dé el score total de quién ganó la partida. Entonces, por ahora los vamos a dejar hasta ahí y en el siguiente episodio nos vamos a enfocar en ahora hacer top-down, venir de la UI, y va a tener mucho más sentido para nosotros porque vamos a estar entendiendo qué está pasando en el juego y por qué tenemos que modificar esas cosas de esa manera. Entonces creo que es un approach, una idea de decisión de diseño mucho más acertada en este caso. Nos vemos en el próximo capítulo.